Entonces, ¿ya vieron de dónde salió todo esto? El objeto, el sujeto, el inicio, el desarrollo y la extinción. Entonces, muy sencillo. Ahora, sé cómo el primer contrato de compraventa, el de Juan Pablo con Pedro Pablo, ¿se extinguió o no se extinguió? ¿Sí o no? No. Sí, Sí, porque porque se cumplió el objeto de la compraventa, ¿no? así es, porque se cumplió y además después se transmitió. Entonces, hay un cumplimiento por un medio ordinario, ¿no? Una extinción por un medio ordinario, ¿están de acuerdo? O sea, el contrato ya cumplió su objeto, ya se transmitió y se pagó. Se extinguió por cumplimiento. El segundo, También, ordinario. El tercero, también. ok. Esto no quiere decir que no se pueda anular, ¿no? Una cosa es la extinción y otra cosa es la anulación, y otra cosa es la inexistencia, otra cosa es la rescisión, otra cosa es el cumplimiento, otra cosa es etcétera, etcétera, ¿no? Una cosa es la nulidad, una cosa es la nulidad relativa, otra cosa es la nulidad absoluta, otra cosa es la nulidad inexistencia, otra cosa es el cumplimiento forzoso, otra cosa es la rescisión, ¿no? Otra cosa es la extinción por algún otro medio, ¿no? Ordinario y extraordinario. Bueno. Entonces, luego, relación jurídica procesal. ¿De dónde diablos saqué la relación jurídica procesal? Como se van a dar cuenta, no hay nada de nuevo bajo el sol. Es lo que vimos en teoría general de las obligaciones y en teoría general del proceso, nada más que acomodado. Miren. Vean esto. A ver. Objeto de la relación jurídica procesal. Crear, modificar, transmitir, extinguir hechos, obligaciones, deberes y cargas procesales. Desde aquí estamos pensando en una acción declarativa, constitutiva y de condena. La sentencia tiene unas declaraciones, constituciones o condenas. ¿Ya vieron? Las prestaciones tienen que ver con la condena, ¿no? Y tienen que ver con la ejecución. ¿Por qué? Porque después del artículo 500 del Código de Procedimientos Civiles en la Ciudad de México, se establece una forma diferente de ejecución dependiendo si es una obligación de dar, si es una obligación de hacer, si es una obligación de no hacer, si es una obligación de tolerar, si es una sentencia declarativa, si es una sentencia constitutiva o si es una sentencia de condena. No pueden tratar de la misma manera la ejecución, por eso es importante distinguirlo desde la demanda para que puedan distinguirlo en la sentencia y para que puedan distinguirlo en la ejecución. Cada una tiene sus reglas distintas. Si los mezclan, están perdidos, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué van a pedir? Que se declare, que se constituya o que se condena, o que se condene. A dar, hacer, no hacer o tolerar. ¿Qué van a pedir en relación con el primer contrato? Que se declare nulo y que se condene. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre entre la acción declarativa, la constitutiva y la de condena? Vieron en su clase de teoría general del proceso que la declarativa simplemente es la constatación de hechos, de pruebas, por parte del órgano jurisdiccional. Es una constatación. Ajá. Y no crea ni modifica situaciones jurídicas. A diferencia de la constitutiva. En la constitutiva sí crea, modifica, transmite o extingue una situación jurídica.
Y ustedes van a decir, ¿y eso qué tiene que ver? Es meramente teórico. No es cierto. Por ejemplo, vean por qué no es meramente teórico. La acción de prescripción adquisitiva ¿es declarativa o constitutiva? Constitutiva. Es declarativa. Porque declara Declara que es propietario desde el momento en que se actualizaron los 5 años de buena fe o desde el momento en que se actualizaron los 10 años de mala fe. ¿Qué diferencia hay? El régimen jurídico. Vamos a suponer que en el 2005 se actualizó los 5 años, o en el 2010 se actualizaron los 10 años, y el régimen legal de la propiedad, de los impuestos, de todo, era uno, y en la fecha de la sentencia es otro. ¿Cuál aplica? Si fuera una acción declarativa, el de la actualización, es decir, 2005 o 2010. Si fueras una acción constitutiva, 2023. Es una gran diferencia, ¿eh? No es lo mismo el sistema o el régimen legal que había en 2005, 2010, que a 2023. El régimen civil, el régimen de responsabilidad, el régimen de fiscal, ¿no? Son diferentes. Hay jurisprudencia que señala que cuáles son las reglas aplicables a los contratos, y señala que las reglas aplicables a los contratos son las reglas del momento de la celebración del acto o de la actualización del hecho. Entonces, hay una gran diferencia. Entonces, si ustedes consideran que la acción no escuché, perdón, no escuché, dijo que las reglas aplicables en los contratos son las del momento de la celebración del de la acto. creación. Ajá. Hay una jurisprudencia, alguien búsquela, que diga contratos, ley, creación. ¿No? Entonces, y cuando la tengan, nos avisan. Entonces, es una gran diferencia. Si ustedes dicen erróneamente o inexactamente dicen es constitutiva o es declarativa, pues el régimen jurídico es distinto, ¿eh? E incluso para apelar, si les es adverso, el régimen jurídico es distinto. Si es una acción declarativa, es con base en los artículos que del momento de que se actualizó la hipótesis. Si es constitutiva, no del momento de que se actualizó la hipótesis, sino del momento de la sentencia. ¿Por qué? ¿De dónde nos sacamos esto? Del artículo 14 constitucional. Porque debe ser conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Las leyes expedidas con anterioridad al hecho que establece el 14 constitucional, si es una acción declarativa, es al hecho en que se actualizó. Y si es constitutiva, la sentencia que actualizó. Es totalmente diferente, ¿no? Incluso para las apelaciones, ¿eh? Bueno, entonces, vamos a poner aquí que vamos a que declare. Maestro, y si es de condena, también es al momento en que en que está la sentencia. En que se expide la sentencia. Sí, obviamente gracias. en el momento porque cuando queda firme, se retrotrae los efectos al momento del dictado, ¿no? También es un tema importante. ¿Qué pasó, Tania? Gracias, Daniel. Entonces, en este caso, si yo evoco una legislación errónea, ¿quién me hace saber eso? La parte contraria, porque la parte contraria te puede oponer, que
la inaplicabilidad del derecho que tú estás alegando, ¿no? Por eso es importante, muchos no le dan importancia a esto, ¿no? Pero es muy importante porque porque es los ámbitos de validez que vimos en teoría general del derecho. El ámbito espacial, el ámbito temporal, el ámbito material, ¿sí? Este es el ámbito temporal. No es más que eso, lo que vimos en teoría general del derecho, ¿no? Entonces, imagínate, entonces, la parte demandada, por eso les dije que había una premisa normativa, una premisa fáctica y una premisa probatoria. En la premisa normativa, tú vas a alegar tus artículos, pero la parte contraria, en la contestación, tiene que determinar si es aplicable y si no es aplicable. Y si es aplicable o no aplicable por estar derogado, por haber una excepción, por el ámbito espacial, por el ámbito temporal, por el ámbito material, ¿no? Eso lo vamos a ver en el protocolo de la contestación. Y van a ver cómo van a poder tener una defensa más ordenada y una defensa más, precisa, ¿no? Ok, entonces, que declare la nulidad absoluta del primero. 2, que declare la nulidad absoluta del primero, que condene a la desocupación y entrega, ¿no? Del inmueble, ¿no? La declaración, la nulidad absoluta y sus consecuencias, ¿no? ¿No? Maestro, pero ya no me queda claro en cuanto a la desocupación. Se supone que él ya no tiene la posesión, Pedro Pablo, perdón, Miguel. Sí, pero hay un problema. A ver, Pedro Pablo, perdón. nunca supongan, nunca supongan, nunca supongan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú vas a demandar nada más a... ¿Tú vas a demandar nada más a Pedro Pablo? No. ¿Vas a demandar a Pedro, o Pablo Pedro, a Pedro Pablo, vas a demandar a Miguel y vas a demandar a Burundanga? Entonces tienes que demandar la desocupación y entrega del inmueble, ¿no? Okay. Ya deberás de decir a quién le reclamas cada cosa. A este le reclamo esto, a este le reclamo esto y a este le reclamo esto, ¿no? Pero de entrada sí tienes que demandar la nulidad absoluta y sus consecuencias y que el juez condene a la desocupación y entrega del inmueble, ¿no? 2. Sí. En relación con el 2, también vamos a demandar la nulidad, nada más que aquí es diferente. Vean, ¿por qué vas a solicitar la declaración de nulidad absoluta del primero? ¿Por falta de objeto o falta de consentimiento? Consentimiento. Por falta de consentimiento, efectivamente. ¿Por qué vas a declarar la nulidad? ¿Por qué vas a solicitar la nulidad del segundo? ¿Por falta de consentimiento o por falta de objeto? Falta de objeto. Claro, porque ellos sí se pusieron de acuerdo. Pedro Pablo y Miguel se pusieron de acuerdo, pero no hay objeto. ¿Por qué no hay objeto? Porque el objeto era ajeno, ¿no? Luego, Claro. ¿por qué vas a pedir la declaración de nulidad del tercero? ¿Por falta de objeto o por falta de consentimiento? Por Igual, falta de objeto también. igual, por falta de objeto. Perfecto. Es una declaración y es una condena. Es de dar, de hacer, no hacer o tolerar. De tolerar. De hacer. Sí. De dar, hacer, no hacer o tolerar.
Ya les Es de dije, dar, ¿no? hay una parte del libro cuarto de las obligaciones que dice cuáles son las de dar, cuáles son las de hacer, cuáles son las de no hacer. La de dar es la transmisión de cosa, cierta y determinada, ¿no? Dar. Entonces, la declaración de nulidad implica la restitución, es decir, la transmisión de la propiedad y la entrega material del inmueble. Entonces, es una obligación de dar. Dar. ¿No? ¿Sí? ¿Ya vieron? Sí. Cuando veamos la demanda, va a ver como mantequilla. Ahora, sujetos. ¿Quiénes son los sujetos? La parte actora. Parte Juan actora. Pablo. Bueno, 2. Parte demandada. ¿Quién sería la parte actora? ¿Quién Juan sería la Pablo. parte actora? ¿Juan Pablo, Juan. Pedro Pablo, Miguel o Burundanga? Juan Pablo. Juan Pablo. Juan Pablo. ¿No? ¿Quién sería la parte demandada? Pedro Pablo. Pedro Pablo. Miguel y Burundanga. Pedro Pablo, ajá. Miguel y Burundanga. ¿No? En principio. ¿Quién serían? Tanga. Bueno, vamos a quedarnos ahí. Luego, en la demanda, los presupuestos procesales y los elementos constitutivos de la acción. Presupuestos procesales. ¿Cuál es la vía? Solo hay dos vías. O la vía es ordinaria o la vía es especial. Nada más. En el Código de Procedimientos Civiles a partir del 255 es la vía ordinaria y después vienen las vías especiales. Así de sencillo está. A partir del 255 es la ordinaria, después de que termina la regulación de ese ordinario, vienen las especiales como la oral, etcétera, etcétera, ¿no? La de arrendamiento inmobiliario, ¿no? De las controversias de arrendamiento inmobiliario. Entonces, ¿cómo determinamos si es ordinario o es especial? Muy sencillo. Nos vamos a buscar a los juicios especiales. Vamos a buscar a los juicios especiales. Entonces, permítanme un segundo, permítanme un segundito. Busquen el Código de Procedimientos Civiles para buscar el de procedimientos. Perdón, el ordinario en el 255 y luego los especiales. De los especiales es a partir en el título A ver, séptimo. pero vamos a, compártanlo. Ay, no sé. Bueno, yo tengo aquí.
A ver. ¿Ya lo encontraron? Ya. A ver, pónganlo y vean. Estábamos en la vía, ¿no? Que habíamos dicho que solo había una vía ordinaria o vías especiales, ¿no? A ver, compartan la pantalla. ¿Quién la va a compartir? ¿Quién ya lo tiene? Bueno, los comparto yo. A ver, miren. Miren, ¿ya se ve? Sí, se ve, profe. Vean, título sexto del juicio ordinario, 255. El juicio ordinario es la vía ordinaria. ¿Ya vieron? Y todo lo que no sea juicio ordinario es vía especial. Y entonces, el título sexto es el juicio ordinario. Entonces, debe haber un título, por lógica, séptimo, ¿no? Séptimo. Vean, de los juicios especiales y de la vía de apremio. Entonces, el título sexto es del juicio ordinario y el título séptimo es de los juicios especiales y de las vías de apremio. Así de sencillo. ¿No? Un juicio especial de la pérdida de la patria potestad de menores acogidos por una institución pública o privada. Luego, otro juicio especial, el juicio ejecutivo. A ver, vamos, como les dije, por descarte. Es un juicio de la pérdida de la patria potestad de menores acogidos por una institución pública o privada. No. No. 2. ¿Es un juicio ejecutivo? No, No, porque el juicio ejecutivo, según el 443, dice cuáles son los supuestos del juicio ejecutivo y no es el caso, ¿no? Ajá. No es un que traiga pareja de ejecución. Luego, de ahí, mira,
¿Es una acción rescisoria? No. No. Luego, ¿es un juicio hipotecario? No. No. ¿Ya vieron qué fácil es? Nada más es ver los índices. Luego, ¿es vía de apremio? No. No. ¿Es ¿es un juicio en rebeldía? No. No. ¿Es una tercería? No. ¿Es un divorcio por mutuo consentimiento? No. ¿Recursos y responsabilidad civil? No. ¿Es un juicio de nulidad de juicio concluido? No. ¿Es un concurso? No. No. ¿Es una bueno, concurso, entra a todos los concursos. ¿Es un es una sucesión de tramitación por notario? No. No. ¿Es una jurisdicción voluntaria? No. No. ¿No? Bueno, esta es jurisdicción voluntaria. ¿Es una adopción? No. ¿Ya vieron? Y así se van. Ya para no, seguirle y perder más tiempo, así se van. Entonces no hay una vía especial, entonces es la vía ordinaria civil, ¿no? Así de sencillo. Entonces, es la vía ordinaria civil, ¿no? Luego, el siguiente presupuesto es la personalidad. Entonces, ¿quién va a demandar? Es muy sencillo. Es muy sencillo. Quien va a demandar está desde el artículo primero. Artículo primero, solo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él quien tenga interés en que la autoridad judicial declare, aquí está la declarativa, constituya o imponga una condena, y quien tenga el interés contrario. Pueden promover los interesados por sí o por sus representantes o por sus apoderados o por el Ministerio Público y aquellos cuya intervención esté autorizada por la ley en casos especiales. Entonces, aquí, personalidad, pues lo puede demandar por sí, ¿no? Por sí, o por propio derecho, como lo denominan comúnmente en las demandas, ¿no? ¿Por qué es mejor hacerlo por sí?
para evitar una posible impugnación de personalidad, ¿no? Vamos eliminando riesgos. Luego, competencia. La competencia es muy sencillo. La vía son los rieles del tren. La competencia es el tren. ¿Qué tipo de tren va a transitar sobre esa vía, sobre esas vías del tren? ¿No? Entonces, ¿sí se escucha? Sí. Sí, Okay. Entonces, la competencia está a partir del artículo 157. Miren. Miren. Bueno, más bien es un poco arriba. Es el capítulo 2. Y vámonos al primero. Título 3 de la competencia. ¿No? La competencia puede ser por territorio, por materia, es juez competente por territorio, el del lugar, del deudor, el del señalado, el de la ubicación de la cosa. En este caso es el de la ubicación de la cosa, ¿no? El del domicilio del demandado, etcétera, etcétera, etcétera. El de la cuantía, 157. En las contiendas sobre propiedad o posesión de un inmueble, la competencia se determinará por el valor que tenga. ¿No? Ok. Entonces, tienen que ver esos artículos y tienen que ver de manera muy sencilla esto. Competencia por materia. Es materia civil. ¿En dónde está determinada la competencia civil, familiar? ¿En dónde está? En la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. Ahí señala los juicios, los jueces de lo civil conocerán esto. Los jueces de lo penal conocerán esto. Los jueces de lo familiar conocerán esto, ¿no? Entonces, la competencia por materia está en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero es diferente la multa. Así que yo les pruebo que no lleve la licencia ¿Pasó? porque la lleve. Alguien tiene su micrófono abierto. Luego, por cuantía es un juez de primera instancia. Porque también por cuantía puede ser un juez oral, ¿no? Supongamos que excede la cuantía, ¿no? De primera instancia. Un juez civil de proceso escrito, ¿no? De primera instancia. Más bien un juez civil de proceso escrito. Más bien, técnicamente es así. ¿Dónde está señalado eso también? En el Código de Procedimientos y en la Ley Orgánica. ¿No? Luego. Disculpe, maestro. Sí. Dijimos, este es competencia de un juez civil en materia civil de proceso escrito. Ajá. ¿Y cuándo es en proceso oral? En proceso oral es por la cuantía. Hay un juicio oral, miren, para que no nos perdamos, vamos al Código de Procedimientos y vamos a ver al oral. Miren, aquí hay, a ver, el título 17º del juicio oral.
969. Se tramitarán en este juicio todas las contiendas sobre la propiedad o demás derechos reales cuyo valor de la cosa sea inferior a la cantidad que el artículo 691 establece para que un juicio sea apelable, sin que sea de tomarse los intereses y demás accesorios. ¿No? Maestro, entonces se tendría que exhibir un avalúo del inmueble. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero O, si ya no tengo la posesión, sí. o en las escrituras viene el valor catastral y el valor comercial en su momento del inmueble. Y si es mayor a la cantidad del 691, pues es un ordinario, ¿no? También. En las escrituras viene el valor catastral y el valor comercial, ¿no? Pero en los apéndices, es decir, en los anexos viene el avalúo de la escritura, de la original, de la primera, ¿no? Y si es mayor al 691, ahora, esto, ¿cómo saben cuál es la cuantía? Pues aquí dice, el Consejo de la Judicatura tendrá la obligación de hacer saber a los juzgados, tribunales y publicar en el boletín judicial los montos que se obtengan, ¿no? Entonces, cada año en el boletín judicial se publica los montos a que se refiere el artículo 691. Pero, por ejemplo, si la primera escritura es de 1950. Efectivamente, como sucedió en el caso. En ese momento el inmueble valía... Digamos 5 millones, que para los 90 llevan a ser 5,000 pesos. Así es. Entonces, lo que hay que hacer es, como dice la decía Griselda, hay que presentar un avalúo. Ok. Entonces, es importante el tema de la cuantía, ¿no? Bueno, ok. Luego. Maestro, pero aquí, si Sí. ya Juan Pablo ya no tiene la posesión, ¿cómo voy a hacer? Es muy sencillo. Se puede hacer un avalúo sin entrar. Se puede hacer un avalúo por el metraje de construcción y por la comparación con inmuebles de similares características. No necesariamente tienes que entrar. Ahora, nadie está obligado a lo imposible. Tú puedes presentar tu avalúo con el análisis exterior y manifestar al juez que tienes la imposibilidad, en términos del artículo 95 del Código de Procesos Civiles, que tienes la imposibilidad de allegarte un avalúo con el valor interior y exterior, porque no te dejan entrar, ¿no? Entonces, en términos del 95... O la del predio, maestro, aunque sea un valor catastral, ¿eso sí, me podría servir? Sí. Ok. Sí. Sí, claro. Sí, también. Yo ofrecería el valor catastral y ofrecería el avalúo a valores presentes, ¿no? Y manifestaría, bajo protesta de si es verdad, mira, ya aquí nos dice, análisis de valor comparativo. Es comparar, ¿no? Los diferentes. Vania, ¿tú te dedicas a eso? Es comparar los diferentes precios de inmuebles que están en similares condiciones, ¿no? Sí, así es, sin tomar en cuenta el interior de la casa, solamente por la zona, por la plusvalía que le dan ciertas, a lo mejor comercios, y se comparan el valor de las casas de alrededor. Perfecto. Entonces, y para ser más precisos, pues yo manifestaría en términos del artículo 95 del Código de Procesos Civiles, tengo imposibilidad, oblígalos para que me permitan la entrada y hacer el avalúo. No te la van a permitir. Entonces, como no te la van a permitir, lo que tienes que hacer, entonces, es en términos del, te digo, ¿qué artículo? Allí, Patricio, si te fijas, voltea Tienes para que enfrente y ver. ahí están. ¿Mandé? Están cenando, ¿qué? Inviten, ¿no? A cenar. Invítenos a cenar. Ajá. ¿Perdón?
Nos inviten a cenar. Que nos invite a cenar. Oye, Martina, tu conversación. No. No, por lo menos qué bueno que están cenando, ¿no? Martina, Están cenando y se escucha toda la conversación. Bueno, pues. Ya. Y no ¿Los invitan, apago que es lo o peor. o dejo que se vaya como hilo de media? Que nos invite mejor. Sí, ok. Entonces, lo A que la vas a hacer, orden. en términos del 95, le vas a decir que tienes posibilidad para presentarlo y que te permitan hacer una inspección y que en caso de no hacerlo, lo perciba con tener por ciertas tus afirmaciones en cuanto al valor, en términos del 287 del Código de Procedimiento. Este artículo es fabuloso, ¿eh? Cuando una de las partes se oponga a la inspección o reconocimiento ordenados por el tribunal para conocer sus condiciones físicas o mentales o no conteste a las preguntas que el tribunal le dirija, este debe tener por ciertas las afirmaciones de la contraparte, salvo prueba en contrario. Lo mismo si una de las partes no exhibe en la inspección del tribunal la cosa o el documento que tiene en su poder. Y lo tienes que manifestar en términos del 95. En términos del 95, aquí está. A toda demanda o contestación debe acompañarse los documentos en que fundas tu acción, ¿no? Y el demandado sus excepciones. Si no los tuviera a disposición, ¿eh? ¿Cómo? Me cae. Está loco. Bueno, nada más falta que salga ahorita medio metro cantando, ¿no? Pero bueno, a ver, ok. Entonces, si no los tuviera a su disposición, acreditará haber solicitado, se entiende que las partes tienen a su disposición los documentos, siempre que legalmente puedan pedir copia autorizada y exista la obligación de expedir. Aquí no existe la obligación de ¿no? Esto, entonces, maestro, pesar... con esa... perdón. Maestro, entonces con ese artículo le arrojamos la carga probatoria a la parte demandada y sobre el avalúo, y si no lo exhibe, pues ya se tendría, por cierto... Si no permiten la inspección. La inspección. Ok. Se tomaría nuestro avalúo y con eso determinaríamos la vía, ¿no? Si nos vamos Ese en la artículo, ordinaria. a ver, ya la voy a tener que silenciar. Ahí mero. Sí, entonces sí, efectivamente. Efectivamente, y eso se lo recomiendo que jueguen estratégicamente con el 95 y el 287, ¿no? 287. Con el 287. Incluso, maestro, quizás sería conveniente casi hasta citar el artículo, porque se corre el riesgo que la deseche el juzgado, ¿no? Así es. O en el mejor de los casos va a prevenir, pero sí. Yo lo que hago, que no lo he visto en ningún escrito, puede haber, porque pues mi expertise es limitada, he visto un número limitado de asuntos, pero nunca lo he visto. Que los escritos de ofrecimiento de pruebas, venga, la prueba que se ofrece, obviamente los hechos que están relacionados, las causas de idoneidad, ¿no? Que establece el código, pero aparte, eso no lo he visto, pero seguramente alguien lo pondrá, yo no lo pongo, acuérdense que les dije que es así, ¿sí? Ofrecimiento, admisión, preparación, desahogo y valoración. Entonces, en algunos escritos le pongo la prueba ofrecida con los requisitos, luego el desahogo, le pido que lo desahogue así, le pido que lo prepare así, le pido que lo desahogue así, y le pido que en su momento lo valore así. Eso no lo veo, no, la verdad es que nunca lo he visto. ¿Alguien que ha litigado lo ha visto así en los escritos de ofrecimiento de pruebas? Acuérdense que uno de los principios fundamentales
en el proceso es el de congruencia y el de exhaustividad. Si ustedes no piden bien, si ustedes no piden completo, pues no les van a contestar completo. O si piden completo y no les contestan completo, pueden recurrir. Contéstame completo. Acuérdense que el principio de congruencia es ni le agrego nada, ni le pongo nada. ¿No? Cuando son de estricto derecho. Y el de exhaustividad, contéstale todo. Entonces, si yo desde mi escrito de ofrecimiento de pruebas le pongo la prueba, los hechos relacionados, la idoneidad, y le pido que lo prepare así, que gire el oficio tal a tal, le pido que lo desahogue así, y le pido que lo valore así, va a ser más fácil. Si no lo hacen así, cuando venga la apelación, hagan valer la violación al principio de congruencia, ¿no? Háganlo así. ¿Hasta ahorita hay alguna duda? ¿Nos podemos quedar media hora más para avanzarle? ¿O ya tienen sueño? No, adelante, adelante, maestro. Adelante. Bueno, los que Ya quieran mañana se nos olvida. irse saliendo, pues ya. Luego, a ver. Ok, vamos a ver, vamos al cuadrito. Es que ya con esta explicación, después va a ser más fácil ya hacer la demanda y después va a ser más fácil hacer la contestación, ¿no? Para que vean la utilidad, ¿no? Luego, la competencia por territorio, pues es la Ciudad de México, ¿no? Porque se acuerdan que el código señala que es competente el del lugar de la ubicación de la cosa, ¿no? La cosa está en Ciudad de México. Una vez en un divorcio, me dijeron eso. Me dijeron, oiga, es que, bueno, de esas clientes, ¿no? De esos clientes que antes de acudir al abogado, leen el código y todo, ¿no? O sea, tipo Griselda que se lee todo el código 3 veces de ida y de vuelta y todo, así. Entonces, pero en cliente, ¿no? En cliente. Y este cliente me dijo, bueno, era una mujer, y me dijo, oiga, licenciado, es que yo ya le digo, es que este asunto se tiene que ver en el Estado de México, porque ahí están los penores, y ahí está ahí fue el último hogar conyugal, etcétera, etcétera, ¿no? Y me dice, es que yo leí que en Ciudad de México, que el juez competente es el lugar de la cosa, y este cabrón es una cosa. Le dije, no, o sea, no, o sea, es el lugar del inmueble, ¿no? Y entonces ella estaba necia, no, es que es Ciudad de México porque este es el lugar de la cosa. Y él es un animal, es una cosa, no es una persona. Le dije, no, señora, o sea, pero es el lugar del inmueble, de la ubicación del inmueble, y esa regla viene del artículo 121 constitucional, ¿no? Está en el 121, ¿no? Entonces, de ahí, vean. Luego, litisconsorcio pasivo o activo necesario. El litisconsorcio es una pluralidad de actores o de demandados. Aquí hay litisconsorcio porque hay pluralidad de demandados vinculados entre sí. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿quiénes son los demandados? Pues hay litisconsorcio porque están estos, ¿no? Hay litisconsorcio pasivo. Tendríamos que el activo es cuando demandan varios. El pasivo es cuando los van a demandar a varios, que tienen un vínculo. Entonces hay que ver, analizar si es un litisconsorcio pasivo, pasivo voluntario o necesario, pero eso ya es más detallado. Luego, los elementos constitutivos de la acción.
La acción es personal, real o del Estado civil. Muy sencillo. A ver, no adivinemos. Vamos al código, ¿no? Acuérdense que les he reiterado en múltiples ocasiones que el artículo 14 constitucional establece que la sentencia debe ser conforme a la letra, a su interpretación jurídica o a falta de ley conforme a los principios generales del derecho. Entonces, primero tenemos que buscar la letra. Y si no, tenemos que, tenemos que interpretar. Y si no hay, nos vamos a los principios. Bueno, entonces vamos a buscar en el Código de Procedimientos Civiles las acciones personales, las acciones reales y las acciones del Estado civil, ¿no? Son 3. Y las acciones declarativas, las constitutivas y las de condena. Las acciones declarativas, constitutivas y de condena están en el artículo 1. Solo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él. Permítame un segundo. Bueno. Ya no se escucha, Está maestro. cortando. No escucho, Se maestro. corta. Se ¿Sí? cortó lo más interesante. Sí, se cortó, nos Sí, iba a dígame. decir dónde estaban. Híjole, ahorita estoy en una clase. Discúlpeme. Gracias. Entonces, ¿no se escucha? A ver, voy a cambiar de... No, maestro. Apenas Eso empezó a cuando escuchar. estaba diciendo en dónde se encuentran los declarativos. ¿Ya se escucha? Ya se escucha. Bueno. Solo puede iniciar en el artículo 1, solo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él quien tenga interés en que la autoridad judicial declare, es declarativa. Constituye un derecho, es constitutiva. Imponga una condena, de condena. Y luego hay que determinar si es una acción real, personal o del Estado civil. Y entonces, en el artículo 3 del Código de Procedimientos están las acciones reales. Por las acciones reales se reclamarán la herencia, los derechos reales, la declaración de libertad de gravámenes reales, se dan y se ejercitan contra el que tiene en su poder la cosa y tiene obligación real, con excepción de la petición de herencia y la negatoria. Aquí vamos a entrar en una discusión si es una acción real o es una acción personal, porque al final se está relacionada con un derecho real, que es la propiedad, ¿no? Tenemos que valorar. No estoy diciendo que sea real o sea personal. Luego, y se van a ejercitar contra el que tiene en su poder la cosa, ¿no? Entonces, luego, de ahí, vienen las acciones del Estado civil en el artículo 24. Las acciones del Estado civil tienen por objeto las cuestiones relativas al nacimiento, a la defunción, al matrimonio, a la nulidad, a la filiación, al reconocimiento, a la tutela, a la adopción, al concubinato, al divorcio, a la ausencia o atacar el contenido de las constancias del registro civil. Ojo, porque es importante distinguir entre las personales, las reales y el Estado civil, porque tienen características, requisitos y consecuencias diferentes. Vean lo delicado de esto. Si es una acción del Estado civil, vean lo que dice el último párrafo del 24. Las decisiones judiciales recaídas en el ejercicio de acciones del Estado civil perjudican aún a los que no litigaron. Y dices, cabrón, ¿cómo puede ser eso? Existe el principio res inter alios acta, fuera de juicio de los contratos, y en relación a las sentencias existe el principio, búsquenlo en el poder, en la jurisprudencia, res inter alios judicata. Las sentencias únicamente pueden obligar a los que litigaron. Me parece que ese artículo es inconstitucional, porque, ¿qué pasó, Maximiliano?
tu... Perdón, tomando este punto de que las sentencias solo obligan a los que litigan, me surgió lo de una acción que existe en la ley sobre el contrato de seguro, que es una acción que tiene un tercero que se convierte en beneficiario del seguro, y entonces cuando esta parte resulta dañada, tienes acción para demandar directamente a la aseguradora, sin demandar, sin llamar a juicio, si así lo considera necesario, sin llamar a juicio a la persona que le causó el daño. Claro. Y en ese juicio, que es de cumplimiento de un contrato de seguro, para que se den, se condene, se tiene que hacer se tiene que juzgar o acreditar la responsabilidad del asegurado, y el asegurado nunca fue llamado a juicio. Claro. Es ahora, ya ven ustedes con otros ojos el ordenamiento civil, el ordenamiento mercantil, el administrativo, el laboral, porque el artículo 14 constitucional establece que nadie puede ser privado de sus derechos, posesiones, etcétera, etcétera, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos y de acuerdo con las leyes en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y de acuerdo con las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Entonces, les dije que una parte de la constitucionalización es la aplicación directa y el control de convencionalidad. Entonces, el control de convencionalidad o de constitucionalidad es que el juez tiene que realizar una interpretación conforme al derecho en sentido amplio, en sentido estricto o inaplicar, si va es en contra del derecho humano. Este artículo y el artículo que señala Maximiliano, en contra de qué derecho humano de fuente constitucional va. De audiencia. Me estás privando sin oírme vencerme. Les voy a poner el caso. Ya me pasó. Los alimentos. Oye, pero también hay otros acreedores. A mí ya me decretó el 30% de pensión alimenticia, el 40%. Tengo 3 hijos y me declaró el 60%. Oye, ¿y todos los demás? La mamá, el papá, el hijo, etcétera, etcétera. Y me ponen esa sentencia. ¿Por qué? Porque yo soy afectado, me estás privando de mi derecho, de una parte de la cuantía, de mi derecho a la pensión alimenticia, porque ya nada más se va a poder cuantificar el 40%, y dentro de ese 40% está la parte para sobrevivir del deudor alimentario. Entonces ya no se va a hacer sobre el 100, sino sobre el 40. Entonces ganó en el primero. Pues no, porque yo soy un tercero extraño a juicio a ese. No, es que el código señala que las sentencias en materia de acciones del Estado civil surten efectos contra terceros aunque no litiguen. Sí, pero yo vi en mi clase de herramientas constitucionales que, con motivo de la reforma de junio de 2011, que existe el control de constitucionalidad, existe el control de convencionalidad, existe el amparo contra normas generales, ¿no? Entonces, si no les hacen caso en el control de convencionalidad, aleguen la inconstitucionalidad en amparo directo o, dependiendo si procede en amparo indirecto, me parece que sí podría proceder en amparo indirecto por el tema de que es una cuestión de la pensión alimenticia. Habría que valorar si es amparo directo o es la inconstitucionalidad o en amparo indirecto. Entonces, pero yo solicitaría la inaplicación de ese artículo, y además la jurisprudencia señala el principio del res inter alios judicata. ¿Y de dónde deriva el res inter alios judicata? Que es, las sentencias solo obligan a los que litigaron. Pues derivan del 14 constitucional. No puedes obligar a nadie que no litigó, ¿no? Ese es un problemón en materia de amparo, ¿eh? Y ese es un problemón en materia de amparo que da para una tesis incluso de doctorado, ¿eh?
de licenciatura, maestría, doctorado. ¿Por qué? Con esa figura, por llamarle lo menos, con esa figura del tercero, de la autoridad responsable y la autoridad vinculada, dictan suspensiones y dictan sentencias, aunque no hayan sido parte de las autoridades, y obligan a todos. Oye, pero a mí no me llamaste, yo no litigué, estás obligado a esa autoridad vinculada. Res inter alia judicata, les vale gorro. Entonces, también la ley de amparo puede ser declarada inconstitucional. Yo ya he logrado que algún artículo, recuérdenme, y busco la sentencia y se las mando, en donde en control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, logré que un colegiado declarara la inconstitucionalidad de un artículo de la ley de amparo. Sí, constitucional, porque pues, ¿cómo obligas a terceros que no litigaron? ¿No? Bueno, para no desviarnos y seguir avanzando, nos quedan las acciones personales. Están en el 25 del Código de Procedimientos Civiles. Las acciones personales se deducirán para exigir el cumplimiento de una obligación personal, ya sea de dar, de hacer o no hacer determinado acto. ¿No? Para exigir el cumplimiento. O su contraparte, que es la rescisión. Aquí estamos demandando el cumplimiento o la rescisión. No. Estamos demandando la nulidad. Es una acción declarativa. El problema es determinar si es real o personal. Real porque tiene relación con un derecho. Porque va sobre los bienes, sobre el inmueble. Tiene relación sobre un derecho real, que es la propiedad. Y no estamos alegando ni cumplimiento ni incumplimiento. Estamos alegando la nulidad. ¿No? ¿Qué diferencia hay entre la nulidad y el cumplimiento y el incumplimiento? Muy sencillo. La nulidad parte de la ineficacia. El cumplimiento y el cumplimiento parte de la eficacia. El cumplimiento y incumplimiento parte de que el contrato existe y es eficaz. Y la nulidad parte de que el contrato existe pero es ineficaz. Porque le falta el objeto, le falta el consentimiento, ¿no? O tiene un vicio. Así de sencillo. Cumplimiento e incumplimiento, existe y es eficaz el contrato. Nulidad, existe pero es ineficaz. ¿No? Bueno, ok. Sigamos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Vamos Bueno. bien, maestro. Personal, vamos a decir que no, con sus dudas. Real, sí. Estado civil, no. ¿No? Desarrollo. Quiero terminar esto, ya me falta muy poco, para que ya nos metamos mañana. Les voy a reponer las clases, obviamente, que no tuvimos para terminar. Desarrollo, litis. Premisa fáctica, premisa probatoria, premisa normativa. ¿No? Para hacer la demanda. Premisa fáctica. Inicio, desarrollo, extinción. Del 1. De la primera compraventa, ¿no? Inicio, desarrollo, extinción. ¿Ya vieron qué fácil? Así van a narrar sus hechos. Segunda compraventa. ¿Qué van a poner? ¿Qué van a poner? Inicio, desarrollo y extinción de la segunda compraventa. Tercero, ¿qué van a poner? Igual. Inicio, desarrollo y extinción de la tercera compraventa, ¿no? Premisa fáctica. Y como cuarto, van a poder los hechos
que sustenten la nulidad. ¿Cuáles son los hechos que sustentan la nulidad del primero? ¿Qué dijimos cuando hablamos de las prestaciones? ¿Falta de qué? Solo puede haber o falta de objeto o falta de consentimiento. La nulidad del primero, vamos a poner que hay una ¿qué? Consentimiento. Falta de Falta de consentimiento. consentimiento, ¿no? La nulidad del segundo, es más, para hacerlo más claro. Inicio, desarrollo, extinción y falta de consentimiento. ¿No? El segundo, inicio, desarrollo, extinción y falta de Consentimiento también. objeto. Objeto. ¿No? Tercero, inicio, desarrollo y extinción y falta de Objeto. objeto. Así van a narrar sus hechos. Normalmente lo que hacemos, agarramos la hoja en blanco. No, espérame. Inicio, desarrollo, extinción. Inicio, desarrollo y extinción. Premisa probatoria. Ahora, tienen que distinguir en los hechos, en materia estratégica, tienen que, si son hechos propios, si son hechos de la parte contraria, o si son hechos de terceros. ¿Sí? Así los tienen que dividir. Y después les voy a enseñar a redactarlos, porque yo las demandas que he visto están mal redactados. Y entonces tienen problemas en los interrogatorios y tienen problemas en las confesionales, en los pliegos, en los que todavía pliegos, ¿no? Luego, premisa probatoria. A cada hecho, una prueba. Entonces, 1, compraventa, la escritura. Tienen que distinguir si son pruebas igual, pruebas propias, pruebas del contrario o pruebas de tercero. ¿Por qué? Porque el régimen legal es distinto. ¿A poco hacen ese análisis en sus demandas? Nada más abrecen las pruebas así, ¿no? Todos lo hemos hecho así alguna vez. Sí, maestro. Tú avienta todo, ¿no? ¿Cómo se puede hacer esa diferenciación, Daniel? Si son propios, de la contraria o terceros, Sí, el contrato de compraventa es propio. Perdón, el contrato de compraventa es de la parte contraria, ¿no? Porque yo no intervine. El segundo contrato es de terceros, ¿no? Mi escritura, donde yo adquirí la propiedad, es hecho propio, ¿no? ¿Sí? Y las reglas son diferentes. Porque si es propio, lo tengo que exhibir, si es un documento. Salvo que no. Si es de la parte contraria, ojo, 297. Si no me lo exhibe, se tienen por ciertas mis afirmaciones. Y si es de tercero, si no lo exhibe, multa, resto hasta que lo exhiban. Que es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque luego se pasan de lanza en los juzgados y le ponen, al contrario, exígele que me exhiba el documento. Te exijo que le exhibas el documento percibido, si no te pongo una multa. Pues le va a valer la multa, le van a doblar la multa, le va a valer, le van a restar, le va a valer, y después se va a declarar desierta la prueba. No, si son hechos y pruebas del contrario, 297. No me las exhibes o te opones a exhibirme, se tienen por ciertas mis afirmaciones. ¿Sí? Es una gran diferencia, ¿eh? En estrategia procesal. Ya, te pusiste pelas, ¿no? Luego. Y así lo tenemos que hacer con cada una de las pruebas Claro. que vayamos a ofrecer. No, nada más es ofrecer las pruebas por ofrecerlas. Es ver el esquema para poder. Esto es su proyecto de sentencia. Su demanda es su proyecto de sentencia.
¿no? Luego, premisa normativa. La premisa normativa, a diferencia del litigante de antes de 2011, el litigante después de 2011 tiene que tener una premisa normativa diferente. Les dije que dentro de las herramientas constitucionales convencionales en materia, en derivado de la reforma, había una cosa que se llamaba parámetro de regularidad constitucional y convencional, ¿no? Entonces, tenemos que ver las convenciones internacionales, tenemos que ver los derechos humanos de la Constitución, tenemos que ver las leyes secundarias, leyes generales, tenemos que ver las leyes federales, si es el caso. Tenemos que ver las leyes estatales o locales. Tenemos que ver los reglamentos de las leyes generales, los reglamentos de las leyes federales, los reglamentos de las leyes locales, y tenemos que ver las disposiciones generales en materia administrativa. ¿Sí? Así tienen que plantear su premisa. Entonces, les adelanto un poquito, ya para irnos. Les adelanto un poquito. Los demandados, así tienen que seccionar la demanda. Tienen que decir, a ver, por ejemplo, me está haciendo valer un artículo de una ley local, Código Civil. Entonces tengo que ver, lo primerito que tengo que ver son los ámbitos de validez que me enseñaron en Teoría General del Derecho. Espacial. ¿Aplica esta ley aquí? ¿Me quiere aplicar una ley del Estado de México a la Ciudad de México? Pues en principio podría aplicar, pero no en todos los casos, porque el artículo 121 constitucional establece que las leyes solo tendrán efecto en su estado y no pueden ser obligatorias fuera de él, salvo algunos casos específicos del 121. Entonces, ámbito espacial. El demandado no solo va a analizar el ámbito espacial, va a analizar el ámbito temporal, va a analizar el ámbito material, entre muchas cosas. Cuando veamos la contestación a la demanda, vamos a ver de manera ordenada qué es lo que puede analizar en relación con la premisa fáctica, qué es lo que puede analizar con la premisa probatoria y qué puede analizar con la premisa normativa. Por ejemplo, en la premisa fáctica, oye, este canijo nada más puso el inicio, el desarrollo, pero no puso la extinción. Entonces, en la contestación, oye, es que tú me estás haciendo valer el cumplimiento forzoso de este contrato. Sí, inició así, sí se desarrolló así, pero se extinguió. Entonces, le pones una falta de legitimación activa en la causa. ¿Qué quiere decir en términos llanos? No me puedes demandar, no tienes derecho a demandarme. Ya se extinguió, ¿no? O dijo el de inicio, pero no dijo que se transmitió. Y entonces el demandado revisa el inicio, revisa el desarrollo, y dice, aquí se cedió, ya no tienes derecho a demandarme porque ya la cediste, ¿no? Y entonces así, de manera muy ordenada, van a encontrar todas las excepciones procesales y todas las excepciones sustantivas posibles. ¿De dónde van a encontrar las procesales? ¿Dónde van a encontrar las excepciones sustantivas? Aquí, en la relación jurídica sustancial. ¿Cuáles son las excepciones sustantivas? La modificación y la extinción. Y en la modificación, la cesión, el cumplimiento, el incumplimiento, las modalidades de las obligaciones, las condiciones, los plazos. No, es que tú dijiste que era así, pero no. Hay un plazo. Y así, ¿dónde van a encontrar las excepciones procesales? Aquí. Todo esto. Aquí van a encontrar las procesales. ¿Ya vieron? Está muy sencillo. Bueno, ok. Entonces, ustedes, su sentencia, ya para acá terminamos, en su sentencia, ¿cómo se va a extinguir? ¿Cómo pretenden extinguir su juicio?
por medios ordinarios, pues por sentencia, por una sentencia declarativa y de condena, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque después del artículo 500 del Código de Procedimientos Civiles, la ejecución de la sentencia es distinta. Si es una sentencia declarativa, si es una sentencia de condena, si es una sentencia constitutiva, si es una sentencia de dar, si es una sentencia de hacer, si es una sentencia de no hacer, si es una sentencia de tolerar. Es diferente. Y si ustedes no toman en cuenta desde sus prestaciones, que es de dar, hacer, no hacer, constitutiva, declarativa, de condena, acción civil, del Estado civil, de personal o real, van a tener problemas al ejecutar. Pero si lo unen, no les va a pasar lo de sentencia ganada y no ejecutada, se los lleva a la chingada, ¿no? Perdón, pero pues así es. Bueno, luego, ya por último. Maestro, antes, disculpe usted, pero me perdí en qué es PNF, PF y PP. Premisa Antes de- normativa, premisa fáctica y premisa probatoria. Perdón, gracias. Luego, relación jurídica orgánica. Es otro actor importante en la estrategia. Piensen siempre en una figura que vimos en derecho internacional, pero tropicalícenlo a su proceso. El fuero conveniente. En derecho internacional vimos fuero conveniente. Hay que litigar en el fuero conveniente, el que nos convenga, ¿no? Y dependiendo de lo que nos convenga, tenemos que ver la jurisdicción y la competencia, ¿no? Aquí otra vez empieza la competencia. Y los sujetos, ¿qué juez es? Investigarlo. ¿Por qué? Porque es amigo del contrario. Entonces tengo que preparar, aunque me haya llegado ahí, tengo que preparar una recusación, ¿no? Sujetos, tengo que ver qué juez es. Si es un juez que acaba de ser designado, nombrado, o es un juez que ya está ratificado. Cambia, ¿eh? Los criterios cambian. Si es un juez que ya está por jubilarse, es un juez nuevo. Cambian los criterios. ¿Ya se fue Lora? Dile que necesito que ahorita que venga, que ahorita que termine, por favor. ¿No? Entonces, tienen que ver eso, los currículums, o la currículas en plural, ¿no? Tienen que ver si está bien su nombramiento, si está bien su protesta, tienen que ver si es de carrera judicial o fue designado así. Y aquí es muy importante porque dependiendo de esa parte que casi nadie toma en cuenta, se puede planear la estrategia. La competencia es maleable. Esto es no sé si en la secundaria ustedes hicieron ¿cómo se llamaba esa? Caleidoscopio, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí les tocó hacer un caleidoscopio. A mí me tocó hacer un caleidoscopio. Ahora ya los chavos, ya ahora mis hijos ya están en la computadora y hacen robótica. A mí me dejaron hacer un caleidoscopio, ¿no? Caleidoscopio, ¿cómo se llamaba? Caleidoscopio, creo, ¿no? Y entonces le ibas cambiando, iba cambiando de forma. Entonces, así es la competencia. Así son los presupuestos procesales. Le vas cambiando y no es vía, es competencia. No es competencia, es competencia objetiva, es subjetiva, es el lugar de la cosa, ¿no? Es el del demandado. Es que hay varios demandados, entonces puedes decidir en cuál. ¿Sí? Porque acuérdense que cuando hay varios demandados, puedes decidir en cuál juez competente lo vas a presentar. Entonces, vean las reglas de la competencia. ¿No? Bueno. ¿Y ahí no se determina por el territorio únicamente, Daniel?
del inmueble? No necesariamente, porque Porque, puede bueno, haber yo entiendo que varias. son varios, ajá, son varios, pero el inmueble está en un solo lugar. Sí, sí, pero hay otra regla que dice que cuando sean varios los demandados, tú puedes elegir en cualquiera de los del territorio. Creo que si hay un conflicto entre el territorio, el lugar del inmueble y los demandados, debe prevalecer el lugar de la cosa por el artículo 121 constitucional. Sin embargo, acuérdense que en estrategia procesal, cuando solicitan una medida cautelar, el juez no se debe declarar incompetente. Debe dictar la medida cautelar y después, si se considera incompetente, la manda. Entonces, imagínense que ustedes estudian algo que se llama jurimetría y estudian y dicen, oye, es que en el Estado de México estas medidas cautelares sí pegan y hay criterios y hay esto, pero en la Ciudad de México no pegan y hay criterio en contrario. Y a lo mejor en Aguascalientes sí pega y hay criterio. Lo presento a Estado de México, lo presento en Aguascalientes, pido mis medidas cautelares, no se puede declarar incompetente para dictar las cautelares y lo remiten a Ciudad de México. Entonces ya hay unas medidas cautelares dictadas. Es uno de los beneficios y no están, es estrategia, ¿no? Entonces, no vean las normas procesales como algo escrito en piedra. Es un caleidoscopio. Le pones aquí, se ve algo, le pones aquí, se ve algo, le pones aquí, se ve algo y así. Se ve diferente. ¿No? Bueno. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Está quedando claro? ¿No está quedando claro? Yo, maestro, Eu. dos cosas. Eu. Primera, en relación a la relación jurídica procesal, tratándose de los sujetos, ya no vimos los terceros. Mi duda es, aquí, en lo que es el notario y el director del registro público de la propiedad, Sí. ¿qué calidad de sujeto tendrían? Sí. En el caso del notario, tenemos que analizar la ley del notariado aplicable. En el caso de la Ciudad de México, hay un artículo en la ley del notariado que señala que cuando se demande la nulidad de la escritura, si no se demanda por visos propios de la escritura, no debe ser llamado el notario. Visos propios de la escritura, ¿no? Entonces, si a contrario sensu, si se demanda por vicios propios de la escritura, que no lo firmó el notario, que el sello es falso, etcétera, etcétera, se debe de llamar al notario. Hay un artículo, búsquenlo y mañana si quieres búscalo en la ley del notariado y ahí viene, que cuando se demanda la nulidad, si es por vicios propios de la escritura, se debe demandar al notario. Si no es por vicios propios de la escritura, no. También me parece que podría ser contrario al 14 constitucional, porque ¿qué tal si derivado de eso afectan o le pides daños y perjuicios, pides daños y perjuicios y puedes demandar, no sé, pensando de manera solidaria al notario con el supuesto comprador, ¿no? Porque acuérdense que la solidaridad es por ley o por voluntad de las partes, ¿no? Entonces, imagínate, lo condenan y ni siquiera lo oyeron ni vencieron. Ese artículo lo crearon porque todos demandaban a los notarios para presionar. Entonces, hicieron esa reforma para que o sea, solo que me interese que sea vicios de la escritura, pues le entro, si no, ¿no? Entonces, es uno. Pero eso no quiere decir, yo lo que haría, si no es por vicios de la propia escritura, yo lo llamaría como tercero, para que no me aplique el artículo que dice de la ley del notariado, que dice que si no es por vicios propios de la escritura, no lo puedo demandar.
A ver, no lo puedo demandar, pero eso no quiere decir, acuérdense que las excepciones, de acuerdo al artículo 11 del Código Civil, son de aplicación estricta. No se pueden aplicar a casos que no estén expresados en las mismas, específicamente y expresamente en las mismas leyes. Dice que no lo puedes demandar, pero no dice que no lo puedes llamar como tercero, para que le pare perjuicio. Entonces eso también ocurriría con la ley registral, checar la ley registral. Porque imagínense, llevan todo el asunto, lo ganan y después llega el notario, no me oíste y venciste y echan para atrás todo. ¿No? Okay. Ahora, el registro público hay que demandarlo. Hay que demandarlo y demandarle, sí, faltó, tiene razón, hay que demandarlo y hay que demandarle dentro de las consecuencias de la nulidad, pues la nulidad de las inscripciones, ¿no? De la primera compraventa, de la segunda compraventa y de la tercera compraventa, ¿no? Ok. ¿Sí? Maestro, y ya nada más la segunda, ahorita ya que nos termine su clase. Sí. En relación a la reposición de las clases, no sé si sea conveniente que nos pusiéramos de acuerdo a qué hora. Yo les comenté a los compañeros que yo a lo que la mayoría